Eh, Hoy vamos a trabajar acerca de los términos semejantes. Yo espero que me alcance el tiempo para poder avanzar hasta donde podamos. Bueno, entonces, tenemos acá lo siguiente. Cuando estamos hablando de términos semejantes, algebraicamente, vamos a decir que dos términos son semejantes si su variable y el exponente que tiene son iguales para ambos términos. Esa es la condición. La palabra semejante pues se refiere a una característica común, ¿sí? No se refiere a que todo es igual, sino que solamente hay algo que es parecido. Es como, por ejemplo, podríamos decir que cada uno de nosotros es parecido a nuestros padres, ¿verdad? No es totalmente igual, pero tienen algunas características de, y eso es la descripción de la palabra semejante. Entonces, tenemos aquí 4 parejas para determinar si son términos semejantes o no. ¿Cómo voy a determinar si son semejantes? Pues voy a observar únicamente la variable y su exponente. Entonces, vean, en esta primera pareja, podemos decir que la variable es igual. Ahora veamos el exponente. ¿El exponente es igual? Sí. Como se cumplen las dos, entonces estos sí son términos semejantes. Aunque uno sea 2x al cuadrado y el otro sea 3x. Aunque cambie su coeficiente. Pero si la variable y el exponente son iguales, entonces son términos semejantes. Ahora tenemos el siguiente. Miren, la misma variable, el mismo exponente. Entonces, sí son términos semejantes. ¿Ya? La tercera. Tenemos aquí la misma situación. Miren, la variable es la misma. Pero ahora los exponentes. ¿Los exponentes son iguales? No. Entonces, ¿qué pasa acá? Como no son iguales los exponentes, entonces estos dos términos no son semejantes. Aunque la letra es igual, pero como los exponentes no son iguales, entonces no son semejantes. Y ahora en la última, desde el inicio nos damos cuenta que no son semejantes. ¿Por qué razón? No tienen la misma variable. No tiene la misma variable, exacto. Entonces es clave saber identificar los términos semejantes en el álgebra. Esta presentación ya se las envié, no me recuerdo si ahí va esta parte, yo creo que sí ahí. Sí, ¿verdad? Ahorita voy a ver, profe. Decía, sino para no, para poder avanzar y después ustedes igual me confirman si ya lo. Sí, ya va. Bueno. Más que todo, pues, hacer. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que es la reducción de términos semejantes. Entonces, una vez que ya sabemos identificar quiénes son términos semejantes, ahora vamos a decir que los términos semejantes se pueden reducir. Y bueno, ¿qué es la reducción? Pues es una operación la cual consiste en convertir varios términos, pero ojo, miren, semejantes en uno solo. Y dice que para reducir se aplican las propiedades de la suma y resta de los números enteros. Y lo más importante, la variable se copia. Para entender por qué la variable se copia, se recuerda que cuando hicieron su carátula hablamos acerca de los términos y dijimos que la letra tiene un significado. En el primer ejercicio, que es P, ¿qué significado podría ser el de P?
¿Qué podría significar? ¿Una palabra con P? Un pastel. Pastel. Entonces, acá, miren, como todo tiene la letra P, todos están hablando de pastel. Dice 3 pasteles más 2 pasteles más 5 pasteles. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos pasteles tienen en total? 10 pasteles. 10. ¿Y la letra que representa los pasteles? P. Por eso es que lo que hacemos para la reducción es operar los números según los signos que tienen. En este caso, pues ustedes hicieron, ¿verdad? 3 más 2, 5 y 5 más 5, 10. Ahí está el 10. Y como esto está hablando de pasteles, entonces solo se copia la P porque sigue siendo pasteles. Eso no cambia. Muy bien. Ahora veamos el otro. Primero debemos analizar si todos son iguales. ¿Bien? Todos sí son iguales, entonces todos son semejantes. Opero los números. Aquí todos son positivos, entonces va a ser una suma. Decimos 3 más 4, 7. Y 7 más 5. 12. 12. Y copio la variable que es m al cuadrado. Ahí está. Ahora el siguiente. Primero observamos. ¿Será que todos son semejantes? Pues observo que en todos está XY. Eso quiere decir que sí. Y también habíamos dicho de que cuando un término no tiene coeficiente, le colocamos el número 1. Es importante porque sí lo tenemos que tomar en cuenta para la operación que vamos a hacer. Ahora, notamos que todos los números ahí son negativos. Eso quiere decir que tienen signos iguales. Y con los signos iguales, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? Se suma. Se suma, correcto. Entonces sumo. 12 más 4, 16. 16 más 5, 21. Y 21 más 1, 22. 22. Copio la variable XY. Ahora, ¿qué sucede? Como todos son negativos, entonces mi resultado sigue negativo. O podríamos decir también la regla, ¿verdad? Se copia el signo del mayor. El mayor es el 12, como tiene signo menos, por eso le colocamos ahí el signo menos. Ahora, en la última operación que tenemos ahí, vamos a observar que, miren, únicamente el 25 y el 13 son semejantes. Ahora, ¿por qué el 2 no es semejante? Porque no tiene variable. Porque no tiene variable. ¿Y qué va a pasar cuando hay algún término que no sea semejante? Solo lo vamos a copiar. Desde aquí mi resultado voy a copiar ese 2. Y ahora, ¿por qué lo voy a copiar? Porque hay una condición y es que solo se puede sumar o restar los términos semejantes. Si no son semejantes, no se pueden sumar o restar. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, ahora, como ya dijimos que vamos a operar el 25 y el 13, vemos los signos, vemos que son diferentes, entonces será una resta, 25 menos 13, 12. es 12. Copio la variable que es m a la 6. Y como el mayor es 25 y tiene signo menos, entonces aquí al 12 le coloco menos. Entonces, esa es mi respuesta. Así va a quedar. De esa manera. ¿Estamos claros ahí con esos 4 ejemplos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora, bueno, les pregunto si ya terminaron de copiar los ejemplos. Ya. Ah, Muy bien. Les voy a continuar. Tenemos ahora
Ven que en esta siguiente expresión están los términos en colores. Y están en colores porque tenemos grupos de términos semejantes. Cuando tenemos una expresión en donde tenemos varios tipos de términos semejantes, lo que vamos a hacer es agruparlos. Pues miren, tengo 5a cuadrado. Y este es semejante con menos 13a al cuadrado. Entonces, ahí a la par del 5a cuadrado, copio su término semejante. Con el mismo signo que tiene. Ahora tengo, miren, menos 7a al cuadrado, al cubo. ¿Quién es su término semejante? Menos 8 al cubo. Menos 8 al, correcto. Y por último tenemos un término que no tiene semejante, pero igual lo debemos de copiar. Entonces, más 15 a la 6. Ahora, pues vamos a resolver. Vemos aquí lo que está en azul. ¿Qué decimos? Acá. Como los signos son diferentes, restamos. 13 menos 5. Es 8. Como se copia el signo de mayor, entonces aquí será menos 8 y copio la variable al cuadrado. Ahora el siguiente grupo, que es el de rojo. ¿Cómo son los signos? ¿Iguales o diferentes? Iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Iguales. Se suman. Se suman. Entonces decimos 7 más 8. 15. Copio ahí la variable y copio el signo del mayor. Menos 15. Y ahora, el otro término que no tiene con quién operar, ¿no? Solamente lo voy a copiar. Y ahí está resuelto. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto es con respecto a los términos semejantes. ¿Ya copiaron el ejemplo? Ya. Sí. Ya, profe. Muy bien. Aquí hay otra operación. Les voy a dar unos 2 minutos para que la resuelvan. Y me dicen cuál es el resultado. Necesito que la anoten porque voy a dejar de proyectar la pantalla. ¿Ya todo la copian? Ya. Muy bien. Y tenemos aquí a cuadrado b. Ese que no tiene coeficiente, recuerde que tiene un número 1, así que la vamos a colocar. Buscamos el que es semejante a este y observamos que es esta expresión. Más 2 a cuadrado. Es semejante, pues tiene las mismas variables y los mismos exponentes. Ahora el siguiente sería acá este menos 3ab cuadrado. Y observo que su término semejante está a la par, entonces lo copio. Menos ab cuadrado. Igual, son semejantes porque tienen la misma letra y el mismo exponente. Como no tiene coeficiente, le colocamos
Y por último, este que no tiene ningún otro con que operar, simplemente se copia, 5 a cuadrado b cuadrado. Muy bien. Entonces, operamos ahora el primer grupo. Como los dos son positivos, entonces es una suma. 1 más 2 es 3. Y copio los términos. Ahí las variables. Ahora el siguiente grupo, vemos que ambos son negativos. Como los signos son iguales, entonces se suma. 3 más 1. 4. De igual manera, copio la variable. El número mayor, que es el 3, ahí tiene el signo menos. Entonces acá será menos 4ab cuadrado. Y por último, la otra expresión, esta solamente la copio. Entonces, si ustedes ya habían resuelto, les quedó ese resultado o no lo habían podido realizar. Gabriela. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la suma y resta de polinomios. Entonces, ¿ya copiaron ahí ese? Ya. Ya, profe. Muy bien. Voy a mostrar la pantalla. Tenemos aquí. Vamos a trabajar la suma y resta de polinomios. Esto que ustedes están observando es la última parte de la hoja de trabajo. Ahí está. Entonces, ya cuando estamos hablando de polinomios, ¿sí? Estamos hablando de que vamos a operar en sí varias expresiones algebraicas. Entonces, observamos, por ejemplo, acá tengo la primera, que lleve, o sea, aquí se le está nombrando con P. Digamos de que este es el polinomio P, este es el polinomio Q, y el otro pues es el polinomio R, que finaliza acá en la parte de abajo. Y nos indica pues hacer operaciones entre estos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la C. Y quiero que presten atención cómo es que lo voy a trabajar. Entonces, miren, lo que voy a hacer es de que voy a sustituir cada uno de estos polinomios por lo que el valor o la expresión que me están dando, ¿sí? Entonces, digo lo siguiente. Primero dice P, pero lo voy a colocar acá. Menos 7 x a la 4 más 6x al cuadrado más 6x, solo hay el micrófono, por favor, más 5. Ese es P. Ahora me corresponde Q. Pero recuerden que solo puedo operar términos semejantes. Entonces, aquí tengo primero, miren, menos 2x al cuadrado. Entonces, ese no lo puedo colocar abajo de x a la 4, porque entonces no lo voy a poder operar. Tiene que estar con x al cuadrado, que es este 6x. Entonces, en este caso, pues lo debo de ordenar. Voy a colocar el siguiente término con su término semejante. Ahora, continúa más 2. El más 2, ¿con qué término iría? Más 5. Con más 5. Y por último tengo, miren, más 3x a la 5.
¿Ese con quién va a ir? Si vemos, no hay ninguno. Entonces, lo voy a agregar. Miren, lo puedo agregar ya sea de último o al principio. Por cuestión de orden, voy a colocarlo acá al final, ya que ahí al inicio de la pantalla, pues no me queda espacio. Ese es el polinomio Q. Ahora me corresponde R, ¿sí? Pues miren, primero aquí en R tengo un X a la 3. ¿Será que tengo X a la 3? No. No tengo. Entonces, ya en la siguiente línea, ¿verdad? Entonces, aquí al final igual voy a copiar ese X a la 3. Y le voy a colocar un más. Le coloco un más, no tiene, pero entonces eso significa que es positivo. Ahora miren, tengo ahí el menos, tal vez lo voy a colocar aquí para que sea más fácil de observar, es X a la 5 más 3X cuadrado. Entonces miren, ese menos X a la 5, ¿en dónde va a ir? En 3x a la 5. Ajá, entonces aquí coloco menos X a la 5. Y habíamos dicho que si no tiene coeficiente, le colocamos Es 1. 1. Lo mismo a este. Muy bien. Y por último, el más 3x al cuadrado, que iría entonces acá. Una vez entonces así, trazamos ahí una línea y vamos a operar. Y decimos, miren, este 7x a la 4, que no tiene con quién operar, simplemente lo voy a copiar. Menos 7x a la 4. Ahora, acá sí tengo 3. Les voy a seguir ese orden, miren. Dice 6 menos 2. ¿Cuánto es 6 menos 2? 4. 4. Y luego dice más 3. Entonces, 4 más 3. 7. 7. Entonces tengo 7 y recuerden que se copia la variable y el exponente. Se copia el signo del mayor, entonces aquí más 7x al cuadrado. 6x no tiene con quién operar, entonces solo lo copio. Más 6x. Ahora está aquí 5 más 2. 7. 7, correcto. Ahora tengo aquí 3 menos 1. Esto es 2. Y copio x a la 5. Como copio el signo de mayor, entonces más 2. Y por último, este solo se copia. ¿Me doy a entender ahí en cómo hacer? Sí. profe. Muy bien. Entonces, ahora bueno, voy a hacer tal vez primero la D. Entonces, para eso voy a borrar algunas situaciones acá. Entonces, miren, los polinomios aquí, pues como son con las mismas letras, los que ya están definidos, entonces eso no van a cambiar. Pero sí, si vean, el título es suma y resta de polinomios. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí entre estas operaciones que ya hice acá, hice sumas, hice restas. O sea que entonces, ¿cuándo es suma de polinomios? ¿Cuándo es resta de polinomios? Esto se define por los signos que están uniendo a esos polinomios. Por ejemplo, acá era una suma total porque miren, más el polinomio P más el polinomio Q más el polinomio R. Ahora en este otro que voy a resolver acá, dice polinomio P menos el polinomio Q menos
el polinomio R. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay un polinomio con signo menos? O sea, hay una resta ahí, ¿sí? Que va a cambiar los signos de los términos. ¿Sí ven? El polinomio P es positivo. O sea, ese no cambia. Ese sigue igual. Pero el polinomio Q sí debe de cambiar porque tiene ahí el signo menos. Entonces, a todos los términos les voy a cambiar. Aprovechando que tengo este acá, pues entonces miren, este 2x al cuadrado es negativo, pero como le debo de cambiar de signo, entonces ahora va a ser más 2x al cuadrado. Ahora, este es positivo. Como le debo de cambiar de signo, ahora va a ser negativo. Y el último es positivo, Negativo. entonces va a ser negativo. ¿Sí? Le cambio los signos a los términos de esa expresión cuando esté negativo. Lo mismo al R. ¿Sí? Lo mismo a R porque también tiene el signo menos ahí. Entonces, ahí ese 3x al cuadrado pues va a ser negativo. Acá este 1x al cuadrado va a ser positivo. Y el 1x al cubo será negativo. ¿Me captan ahí la idea? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora pues me corresponde resolver. Miren. Voy a borrar prácticamente en donde dice cambios. Recuerden de que como al primero no le cambié nada, ¿sí? Entonces, este primer término, este menos 7x al cuadrado, sigue siendo igual, solo se copia. Igual ese 6x. Ahora, en donde sí hay operaciones, ahí sí van a cambiar los resultados. Y en este último, que no tenía con quién operar, pero como le cambié signo, entonces ahora aquí es menos. Bueno, y ya, pues solo voy a operar esos otros que en donde hay operaciones. Y recuerden que es de acuerdo a los signos. Entonces digo, miren, de nuevo, ahora es 6 más 2, 8. 8. Y 8 menos 3, 5. X cuadrado. Se copia el signo del mayor, más. Entonces vean cómo cambió. ¿Sí? Ahora, acá es 5 menos 2, lo cual es 3. Como se copia el signo del mayor, entonces más 3. Y acá, igual sigue siendo una resta, 3 menos 1 es 2, 2. x a la 5, y se copia el signo del mayor, menos. Es menos. Y así nos va a quedar. ¿Estamos claros ahí en cómo hacer estas operaciones? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Entonces, así estaríamos terminando el día.